Muy buenos días, aquí estamos comenzando nuestro devocional. Les envío un abrazo a todos y a todas aquellas que vamos a estar esta mañana conectados haciendo este tiempo, este devocional juntos. Ahí envío un abrazo a nuestros primeros conectados, conectadas. Y aquí estamos, una mañana fría en Viña del Mar. Aquí estoy en casita, cuarentena absoluta, confiando que esto ya pronto pasará, pronto terminará. Buenos días, Avi. Buenos días, Yaque, Maite. Buenos días, Dani. Hace frío, me imagino allá también. Oh. Yo entre polerón, pantufla, tentada a ponerme mi gorro, pero no creo que es suficiente con una agüita calentita. Veo a Laurita, buenos días, qué sorpresa. Que tenga excelente día. Vamos a tener un tiempo precioso de avanzar juntos. Como dice el libro de Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos y la intención de Dios es que todos nosotros podamos avanzar a la medida, al conocimiento pleno, y que nadie se quede atrás, y para ello hay diferentes medios, diferentes plataformas. La idea es que todos sus hijos avancemos. Buenos días, hermana Flor, veo por ahí también a Marcela, a Mariana. Qué maravilloso es Dios. Mabel, buenos días. Vamos a orar. Papito, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque usted es el que pone el querer como el hacer. Cada mañana podemos ver, Señor, su amor, su fidelidad. El despertar en Cristo es maravilloso. Gracias por esa paz preciosa que tú nos otorgas. Gracias por poder descansar en ti, por poder reposar en tu corazón, sabiendo, Dios, que tú eres bueno, que tú eres nuestro papá, que todas las cosas en ti finalmente siempre terminarán ayudando para bien. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio, Señor, de un diagnóstico mundial adverso, negativo, en todas las áreas de salud, económico, familiar, Padre, nosotros confiamos y creemos, Señor, que tú eres bueno y que tú obras para bien, Señor, para los que en ti confían. Gracias porque sabemos que esa esperanza que has traído a nuestros corazones, esa fe, esa luz, Señor, que ha resplandecido en nuestras vidas, en nuestros hogares, es la luz que el mundo necesita. Por eso permítenos ser edificados, edificadas en tu verdad, en tu palabra, ser renovados en tu presencia, aprender Cristo. Permítenos, Señor amado, esta mañana a comer del árbol adecuado. Llévanos, Señor amado, a poder tener una experiencia con la vida. No queremos información, no queremos conocimiento, papá. Queremos experiencia con la vida, Señor. En el nombre de Jesús, papito hermoso. Sé que, Señor amado, el mundo menosprecia, Señor, la vida y honra, Señor amado, elogia el conocimiento, pero Señor, en tu reino es diferente. Por eso queremos, Señor, hoy como niños, Señor, ser puestos en tu pecho, Señor amado, y succionar, ser alimentados, ser nutridos, Señor, con lo que sale de tu boca, de tu corazón, esas palabras que nos dan vida, esas palabras que provocan todo, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque a través de este medio podemos, Señor, llegar a diferentes
diferentes hogares, porque a través de este medio podemos conectarnos en tu nombre, Padre, y poder, Señor, edificar, poder levantarnos, Señor, los que estaban caídos, los que estaban, papito hermoso, desanimados, desconectados de la vid. Esta mañana hablamos, Señor, que es una mañana, Padre, de luz, una mañana, papito, de comerte a ti, de experimentar a Cristo en nosotros, Señor, de poder ser conectados, activados por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, como tú le dijiste un día, Señor amado, a tu profeta, come, descansa y come, porque mucho camino te resta. Este es el tiempo de descansar en ti, de comer en ti, porque sabemos, Dios maravilloso, que frente a todo este diagnóstico nosotros tenemos la iglesia está, Señor amado, tiene anunciado por ti días de gloria, días, Señor, de manifestaciones poderosas, Señor amado, el avivamiento, la cosecha de almas, papito hermoso. Sabemos que tú la preparaste, Señor, para este tiempo, Señor, antes de tu venida. Las señales no solo son las tragedias, sino que una cosecha de almas tan gloriosa en toda la tierra, Padre amado, y vamos a ver, vamos a experimentar. Hoy nos enfocamos en eso, hoy nos enfocamos en levantarnos y resplandecer. Hoy nos enfocamos, Señor, en tu gloria. Hoy nos enfocamos en el conocimiento pleno por experiencia de Cristo. Hoy nos enfocamos, papá, en tu gloria en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros hijos. Nos enfocamos en ver lo imposible posible. Gracias te damos, papito, y hasta que todos lleguemos, permítenos tener estos medios, permítenos de una u otra manera. Tu palabra jamás será aprisionada, tu palabra jamás será acuartelada. Tu palabra corre, Señor, si no es por carta, si no es por mail, si no es por mensaje, si no es por un video, si no es por las redes en vivo. Señor, tu palabra corre de diferentes maneras. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy declaro, Dios, que donde quiera que estemos somos el mensaje, y tu palabra correrá para que otros sean alumbrados y te conozcan, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Sean muy bendecidos, bendecida todos aquellos que se han unido. Dios es maravilloso, amén. Vamos a compartir una palabra. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de... Vamos a hablar un poquito acerca de la oración que Dios responde. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Nosotros podríamos decir, pero todas las oraciones Dios las responde, o sea, en realidad yo cada vez que hablo con Dios yo creo que Él me va a responder, pero nosotros tenemos que ver que en la práctica, en el andar diario, muchas veces nosotros no vemos las respuestas de Dios y terminamos siendo personas que nos acostumbramos a orar, pero no a tener respuestas de parte del Señor. Hemos hablado toda esta semana de la oración y hemos tocado el punto central, que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la palabra eficaz hace la gran diferencia. Ayer estuvimos viendo a través en el libro de Romanos, que dice que el Espíritu ora como conviene, o sea que hay una oración que no conviene, que no va a tener respuesta. Hay una oración eficaz y hay una oración ineficaz que no vamos a poder llegar. Entonces, en asuntos de oración, esto es un misterio, pero que nosotros debemos de disponernos en este tiempo para que el Espíritu Santo nos permita, nosotros podamos experimentar esta riqueza maravillosa que fue dada a sus hijos. El Salmo 66, 19 dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Lo voy a repetir. Yo tengo la Reina Valera. A ver, vamos a ver la NTV.
pero Dios escuchó, con signo de exclamación. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable. Como siempre le digo, ya que estamos aquí, vamos a la PDT. Pero me escuchó y atendió mi oración. Alabado sea Dios que no se apartó de mí, ni dice, me escuchó y me mostró su fiel amor. La TLA, la versión TLA dice, pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración. Qué hermoso. Pero Dios me escuchó y contestó mis oraciones. La pregunta del millón: ¿cuánta certeza hay en nuestro corazón de que Dios escucha nuestra oración? De que Dios escuchó tu oración. Porque la certeza de que Dios escuchó tu oración te va a dar la certeza de una respuesta de Dios. Muchos de nosotros oramos a Dios y no tenemos la certeza de que esa oración sí Dios la escuchó. Son oraciones vagas que quedan en el aire. Son peticiones que están allí. Por eso continuamente cuando tú le haces una petición a Dios y no quedas conforme, luego sigues pidiendo oración. Y no está mal pedir oración a los demás. Eso es muy bueno porque reforzamos, porque oramos en el poder del acuerdo. Pero la mayoría, yo me arriesgo a decir que el 80% de las oraciones que hacemos, como no tenemos la certeza, la convicción de que Dios nos oyó, empezamos a pedir petición a otros porque consideramos que a lo mejor a uno de ellos Dios los va a escuchar y me va a responder. Y tenemos que saber que la oración en el poder del acuerdo no es dada para que, si no me escucha a mí, lo escucha a él. Sino que es dada para que podamos, como vimos el primero, el segundo, no, el domingo estuvimos hablando de esto. Estuvimos hablando del poder del acuerdo y del atar y el desatar, ¿cierto? Que si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios va a hacer, que Él dijo que lo que se ate en la tierra va a ser atado en los cielos. No que desde arriba, sino que desde abajo. La tierra gobierna el cielo cuando hablamos desde el punto de vista de la oración. Entonces, cuando nosotros oramos sin la convicción de que Dios nos escucha, es muy difícil que nosotros podamos tener una respuesta. Y esto es importante que usted y yo lo captemos desde nuestra primera etapa en Cristo. Porque si no, se va a hacer algo crónico. Algo como que, usted sabe que cuando el arbolito sale, es muy bueno. Yo tengo en la cocina, en la ventana donde está el lavaplato, una plantita con un macetero que son 2 rueditas, una cosa así como bien de adorno. Y hay una plantita al medio. Entonces esa plantita siempre tiende a írseme para el lado, así que yo le tengo que poner un palito para que esta crezca derecha, porque si no me queda toda hacia afuera. Nuestra primera etapa en Dios es muy importante que nosotros podamos absorber esto como algo esencial, como algo, o sea, que no se puede cambiar. Y es que la certeza de que tu oración es oída por Dios es algo vital. ¿Por qué? Porque la oración, tú te vas a dar cuenta que en tu andar en Cristo, la oración es el respirar. La oración es el todo. Por medio de la oración Dios se revela, por medio de la oración Dios gobierna, por medio de la oración Dios va a hacer grandes cosas. Es más, nos atrevemos a decir que si no hay gente que ora, Dios no hace. Cada vez que Dios quiere hacer algo aquí en la tierra, va a poner a alguien a orar. Entonces, cuando nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, no sabemos cómo orar eficaz, no sabemos cómo orar como conviene, como el Espíritu nos enseña, y no sabemos que hay oraciones que son efímeras, que quedan ahí en el aire, que nunca llegaron al oído de Dios, no porque Dios sea sordo, sino que porque Dios oye las oraciones de fe. Dios oye las oraciones que se hacen basadas en el diseño. Las oraciones, Dios no es sordo, Dios no tiene ese problema, pero las oraciones de sus hijos deben ser oraciones con convicción, con certeza, eso es fe.
de que Él nos oye. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11? Que el que busca a Dios debe creer que le hay. ¿Qué significa eso? Que hay gente que busca a Dios sin creer que Dios se va a manifestar. Dice que el que le busca debe creer que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. O sea, no solamente para ir a Dios yo debo de creer en Él, porque eso es importante, porque yo puedo cantarle a Dios, puedo orarle a Dios, puedo servir a Dios y aún tener dudas en mi corazón en cuanto a Él. Me llama la atención, hace un mes atrás aproximadamente, un ministro de alabanza precioso, no es chileno, del extranjero, americano, que tenía un ministerio de adoración impactante. Multitudes lo seguían. Habló abiertamente, es como cuando dicen salió del closet, pero este habló abiertamente y dijo, llegó el momento de anunciar mi verdad. Yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios existe. Y si no creen que Dios existe, menos van a creer que Dios les ama, porque ya desde el punto de vista, tú dices, ¿cómo pudo cantar a un Dios que tenía la duda en su corazón si existía? ¿Cómo pudo orar? ¿Cómo pudo ministrar multitudes? ¿Cómo pudo servir a Dios? No creyendo que le hay, pero la palabra de Dios dice que el que se acerca, vamos a ir al libro de Hebreos. A mí me sorprendió Hebreos capítulo 11. Y es el versículo 6. Dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. O sea, todo parte primero por creer en Dios. Debo creer, nuestro primer paso es creer. Todos nosotros, dice el libro de Romanos, que Dios es evidente por causa de todo lo que Él ha creado, por causa de toda su naturaleza. Todo nos habla de que hay un Dios. Ahora, el creer en Él es el primer paso. Ahora debo acercarme a Él, ya creyendo que Él existe. Y dice abajito, dice, y que Él es galardonador, que Él premia a los que le buscan con sinceridad. Y arribita de ese versículo, el 5, nos está hablando de que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en la oración, lo primero que yo tengo que saber, usted tiene que saber desde el día 1, primero usted ya sabe que Dios existe. Cristo llegó a su vida, usted le recibió. Y ahora usted va a empezar en todo un proceso donde su fe va a ser cada vez más sólida, cada vez más firme. Su fe va a ir creciendo porque la fe del Hijo va a ir operando en usted. La fe del Hijo de Dios va a ir operando en usted y usted se va a acercar a Dios confiadamente, sabiendo que una, Él existe, y dos, que Él premia a los que le buscan. Y que hay que acercarse a Él con fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Entonces la mayoría pasa por alto esto. No, es que es nuevito, no, es que llevo muy poco tiempo. Y desde el día 1 nosotros ya estamos habilitados para orar. La oración es un derecho básico del creyente. Es algo vital. Es como que nace un bebé en mi casa y tenga que ser alimentado. O sea, eso es vital. No está en discusión, no es una opción. Es algo que tiene que estar. Entonces la oración es un derecho básico del creyente mientras está aquí en la tierra. Que sus oraciones sean contestadas es algo que el Padre dejó, pero como algo normal. Nosotros vemos muchas veces las oraciones contestadas y es como, hoy día Dios me respondió. Pero nosotros debiéramos saber que
cada oración que hacemos nosotros de manera eficaz, de manera como conviene, debe ser contestada. Ya no debe ser algo esporádico, un acontecimiento esporádico, sino que un andar continuo. Los hijos nacidos de Dios debemos andar continuamente en la respuesta de nuestro Padre Celestial, porque la oración es un derecho básico del creyente, y no derecho solamente básico a orar, sino que además que nuestras oraciones sean respondidas. ¡Qué maravilloso! Cuando ya llevamos más tiempo y esto no se hizo real en nosotros, perdemos mucho tiempo, pero como dicen por ahí, mientras hay vida y esperanza. Y este es el tiempo de Dios para poder llevarnos a nosotros a recuperar todo lo perdido, a poder tomar todas las respuestas que Dios siempre quiso darnos, y que por diferentes conceptos, porque yo creí equivocadamente, anduve equivocadamente. Pero cuando tú empiezas a creer adecuadamente lo que la palabra de Dios dice, tu forma de vivir va a cambiar. Entonces vamos a aprender cómo es eso de que todas las oraciones es como pan de cada día, que mis oraciones sean respondidas. Por supuesto que hay oraciones que no se hacen conforme a la voluntad de Dios, y esas oraciones el Padre ya nos enseñó que no son respondidas. Pedís y no recibís porque piden para sus propios deleites. El Padre no está interesado en eso, no está allí. Entonces, y hay oraciones que se demoran un poco más, en las cuales hay que tener paciencia y perseverancia. Pero esas dos cosas no son lo central, son excepciones. Bueno, ahí usted sepa por la hora que no sé si es acepción o excepción. Y no lo voy a googlear porque tengo aquí el tema. Entonces nosotros necesitamos, no por esas dos cosas, porque hay oraciones que a lo mejor necesitan perseverancia, tiempo, creerlas, Dios está tratando con nuestra vida, son los tiempos de Dios perfecto, o bien son oraciones que Dios no responde porque son basadas en cosas egoístas que no van a ser respondidas. Porque Dios tiene algo mejor, usted tiene que saber que no porque están esas dos cositas, dos excepciones, usted y yo vamos a pensar que todas las oraciones quizás Dios no las responda. Y eso es lo que hace que se traben nuestras oraciones. Que como Dios en algunas nos hace esperar o algunas simplemente no las responde, porque su palabra nos enseña, justificamos el andar día a día sin respuesta. Pero Dios traiga mucha luz a nuestra vida y podamos en este tiempo resplandecer y tomar todo lo que Él dijo que estaba disponible para nosotros. Y la oración es un derecho legal y ser respondida también de los hijos y las hijas amadas de Dios. Todos nosotros comenzamos una vida donde esto muchas veces no fue excepciones. Gracias, Marcela. Comenzamos a ver la oración como algo opcional, como algo que otros hagan por mí. En algunos casos vimos milagros, respuestas, pero no fuimos constantes. Nuestra vida, más que hacer oraciones que veamos la respuesta, nuestra vida tiene que ser transformada en vidas de oración, porque eso es lo que quiere el Señor. No quiere que para nosotros la oración sea un acontecimiento, algo que hacemos en determinada hora del día, sino que sea un fluir de vida continuamente. Por eso la palabra nos enseña que oremos sin cesar, constantemente, sin detenernos. ¿Por qué? Porque Dios, el deseo de Dios es que los hijos podamos fluir en la oración continuamente. Por eso nos dicen que la oración es el respirar del Espíritu. El día lunes estuvimos hablando, están todos los videitos ahí en mi muro, estuvimos hablando acerca de la oración de intimidad, de conocimiento de Dios, de acercarnos a su persona. Luego estuvimos hablando de la oración que tiene que ver con los otros, orando los unos por los otros, orando eficazmente. Ayer estuvimos hablando de la oración guiada por el Espíritu Santo, se me había olvidado,
guiada por el Espíritu Santo, la oración que conviene verdaderamente. Y hoy día estamos viendo cuántas las respuestas de Dios en nuestras oraciones, cómo Dios responde. Y para ello necesitamos orar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, porque no se trata de cuánto yo ore, se trata, no es el tiempo, no es la cantidad, no son las palabras, es la certeza de saber que Dios me va a responder, y la certeza de saber que Dios me va a responder viene de la certeza de saber que Él me oyó. Mucha gente tiene un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que no tiene comunión. Por eso les cuesta creer que Dios les escuchó. Pero cuando tú empiezas a tener una comunión con Él, a hablar con Él, como hablábamos el día lunes, cuando tú empiezas a darte a conocerlo a Él de manera privada, personal, tú te vas a dar cuenta que Él te escucha, vas a crecer, tu mundo sensorial va a ser alineado al mundo espiritual. Por lo tanto, tú vas a darte cuenta de cada detalle que fue una respuesta a lo que tú hablaste con Dios. Esto es como paso a paso. Tú no puedes saltar del paso 1 al paso 10. Yo no puedo saltar del paso 1 al 15. Tú no puedes entrar de kinder a cuarto medio. Hay pasos, hay etapas. Y nosotros no nos podemos saltar la etapa de la comunión. No podemos, no se puede. Es como totalmente incompatible que tú puedas tener oraciones efectivas por las naciones, por los enfermos de aquí, lo de allá, por que tú tengas oraciones que sean a tan grande escala y no tengas revelado o no estés practicando la oración necesaria, vital, del hablar con Dios, tú y yo, todos los días. Entonces esto es como paso a paso. Lo primero es que tú puedas tener tu tiempo para hablar con Él. Luego Dios te va a empezar a llevar a orar los unos por los otros, tu familia, tu prójimo, porque el bienestar de ellos va a afectar enormemente tu vida. Y luego te va a empezar a enseñar a depender del Espíritu Santo para orar. Y luego te va a empezar a mostrar que no hay respuesta, no hay nada imposible para Él. Absolutamente nada. No existe algo por lo cual tú no veas la necesidad y que tú ores y Dios no te responda. Dios quiere, cuando tú ves necesidad y tú quedas lleno de impotencia, la verdad es que eso debiera de empujarnos a nosotros a poder orar y ver la mano de Dios a favor de. Pero ¿cuál es el tema? Como no vamos desarrollando el paso 1, no hemos ido avanzando en la comunión, en conocerlo, no podemos orar por grandes cosas porque o lo hacemos repetitivamente, pero no vemos respuesta porque no creemos que Dios nos oye. No creemos que va a haber, y es allí donde nace el oye, ora tú, oye, ora tú, ora tú. Pero no es un tema para que estemos orando todos por lo mismo, es por si acaso Dios escucha a alguno de los que está orando. Esa es la clave pero no es así. En la oración, en el poder del acuerdo, es para decir, Señor, atamos, tú nos diste la responsabilidad, nos ponemos de acuerdo. Esto está hecho, todo lo que sea por 2 o 3 testigos, Dios lo respalda tremendamente. Entonces, operamos así, pero no es porque Dios no me escuchó a mí, tal vez te escucha a ti. Amén. Muchos de nosotros no partimos así desde un comienzo y empezamos a crecer un poquito dobladas. Pero en este tiempo Dios nos va a llevar a la fuente. Muchas muletillas, muchas cosas van a salir de nuestra vida espiritual porque son ineficaces, no nos pueden dar vida, y Dios nos va a llevar una vez más a la fuente y desde allí nos va a enseñar cómo se enseña a un niño de cero. Nos va a enseñar, a orar, nos va a enseñar a conocerlo, nos va a enseñar nuevamente a leer la palabra.
No, nosotros no debiéramos de preocuparnos, pero eso ya lo sé. Usted debiera darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque comenzaste de nuevo conmigo. Y no me dejaste ahí botado a mitad de camino, a la orilla. Tu gracia me hizo parte de... Es como Caleb, ya no importa la edad que tenga, pero está el monte, vamos a ir a conquistarlo. Todas las oraciones que hemos hecho sin fe quedaron en el aire, quedaron allí. Y eso frustra la vida de los cristianos para perseverar orando. No oran más. ¿Cuántas oraciones has hecho? ¿Cuántas oraciones has repetido y que no has visto respuesta y te entregaste? Así como ya, bueno, será. Y nosotros buscamos argumentos para ver que nos respondió el Señor. Como no era la voluntad de Dios, o bueno, el Señor sabe. Pero tenemos que aprender a ser gente de gobierno, que saber que tu petición, tus palabras son oídas. Ayer estuve viendo un tema ahí que estaban en el Senado discutiendo el tema de las AFP, y cuando hablaba uno de ellos, mira, hablaron unos cada cosa, pero cuando hablaba cada uno de ellos había un silencio y sus palabras eran oídas. Y por supuesto quienes tienen ahí mayor rango, el presidente de la Cámara, cuando éste hablaba era una eminencia, por lo tanto todos callaban y lo que él decía así se regía, Entonces nuestras oraciones, ¿por qué? Por causa de la investidura que ellos tienen. Entonces, no porque no son personas civiles, están ahí ejerciendo su investidura. Entonces nosotros cuando oramos tenemos que saber que nosotros tenemos una investidura celestial y que nosotros no hablamos bla bla. No oramos así como palabras al aire. Nosotros cuando hablamos gente de gobierno, hablamos gente con derecho legal aquí en la tierra de ser oída en los cielos, de ser respondida en los cielos. Entonces cuando tú oras tienes que empezar a creer en tu corazón que tú eres un representante de Dios y que tu oración, el Padre, le presta atención. Por eso es tan imperativo, tan necesario conocer el deseo del Padre. Porque cuando el Padre pone a alguien a orar aquí en la tierra, a alguien responsable, no a alguien que se pone a orar por venganza por sus enemigos, estamos hablando de gente que empieza a orar, que quiere tener respuestas de Dios. Y ahí tú tienes que saber que por supuesto hay cosas con sentido común, pero tú tienes que saber que tu oración legisla, tu oración no es cualquier bla bla de cualquier persona, tu oración tiene gran peso en el mundo espiritual. Por eso antes de orar una oración de gobierno, una oración que cambie ambiente, una oración que cambie persona, primero debes de asegurarte estar conectado a la vid, estar conectada a la vid. Porque la gente que ora desconectado de la vid es gente que ora según sus propios beneficios, según sus propias heridas, según sus propios traumas. Y en vez de orar de acuerdo al deseo de Dios, maldicen, atan a las personas, empiezan a manipular las cosas del Señor. Y muchas cosas, tú sabes que la hechicería es manipulación. La hechicería es usar un poder otorgado para bienes personales. La hechicería es empezar a trabajar y a querer torcer algo. Entonces la gente que quiere torcer la voluntad de Dios, la gente que quiere hacer que lo que Dios unió, Dios lo separe, la gente que quiera provocar contienda, la gente que quiera orar para que cosas que no le gustan, Dios las saque y no son la voluntad de Dios sacarlas, es gente que se transforma en gente hechicera. Delante de Dios operan contrarios a Dios. No se dan cuenta, pero están orando, atando lo que Dios quiere desatar y desatando lo que Dios quiere atar. ¿Cuánta gente en oración maldijo iglesias? Maldijo predicadores, maldijo hermanos. Gente orando porque desde la herida, Señor,
que esto no quede impune, ponle tu mano. Y ataron personas, las entregaron. ¿Por qué? Porque la oración tiene un reconocimiento en el cielo tremendo. Así que dele gracias a Dios, quizá porque muchas de sus oraciones malintencionadas, que usted quizás ni cuenta se dio, iban a destruir algo de él y que Dios las pasó por alto. Por eso muchas oraciones no son respondidas porque no tienen la motivación adecuada. Yo oí gente orar para que iglesias se dividieran, basados en heridas, basados en corazones que no comprendían asuntos. Señor, saca a ese pastor, saca a ese pastor, saca a ese pastor. Oraciones donde tú dices, hey, tienes derecho legal de ser oído en los cielos. ¿Estás haciéndote responsable? ¿Te harás responsable de tu oración? ¿Es lo que Dios quiere o es lo que tú consideras que Dios quiere? Por eso, antes de orar, tú debes de asegurarte de estar en la vid. Me refiero a esta oración de ver respuestas, no de comunión. Porque la otra oración es la que te va ligando, te va llevando a la experiencia de cercanía. Sino que esta de orar, de gobernar juntamente con Él, de empezar realmente a pararte en la actitud de decir, no, cada oración que yo hago por legalidad debe ser oída. Y como es oída, es respondida. Tengo derecho legal como hija, como hijo, a ser escuchado, y tengo derecho legal como hijo, como hija, a recibir mi respuesta. Eso el Padre lo dejó establecido. No es algo que a Él se le da la gana. Recuerden que en el Nuevo Pacto, Él decidió pactar. Él nació en su corazón. Él dejó al hombre la certeza de que Él no iba a cambiar de parecer, de que Él no iba a ser mudado, que Él un día no se iba a decir a sí mismo, ¿sabéis qué más? No escucho nunca más la oración, me cayó mal. No, sino que Él pactó, en el Nuevo Pacto, Él pactó, Él nos otorgó esta gracia preciosa y nos dejó su legalidad. Él nos dejó su legalidad. Entonces hoy día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Operar en ella. Y la gente de oración debe aprender esta legalidad, la certeza. Hey, no voy a hablar cualquier cosa, no te voy a pedir cualquier cosa porque yo sé que lo que yo pido, lo recibo. Entonces ahí entramos en eso, Señor, muéstrame. Muéstrame. A veces hay velos, hay cosas extrañas en nuestros ojos, no nos permiten ver voluntad de Dios y oramos. Dios saca a este, pone a este. Y Dios dice, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás gobernando sin mi voluntad, sin conocer qué es lo que yo quiero. Y eso se llama manipulación y eso se llama hechicería. Cuando tú oras por tu cónyuge a favor de que cambie porque a ti no te agrada. Ay, papá, ayúdanos. Cámbiale esto y cámbiale esto. ¿Y por qué le tengo que cambiar eso y eso y eso? Porque eso a mí no me agrada, pero a mí eso me sirve para el propósito. ¿Quieres que tú vas a orar por tu cónyuge a favor del propósito de Dios, del proyecto divino? ¿O para que sea amoldeado a tu imagen y a tu semejanza? Todos nosotros estamos siendo formados, Cristo está siendo formados en nosotros para su proyecto, para ser viables para su proyecto, para Él, no para nosotros mismos. Entonces yo no puedo orar que mis hijos sean padre como yo considero como madre que ellos tienen que ser. Mi oración debe ser, mi oración es de gobierno. Yo no puedo cancelar sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus formas de ser. Padre, hazlo más tranquilo, porque yo lo quiero como una foto, sentado ahí tranquilito mirándome. Pero la energía de nuestros hijos se la dio Dios, sus características se las dio Dios, y por algo será así. Tiene que ver con una intención y un diseño. Mi deber es orar, no cancelar su potencial, no cancelar su personalidad. Es Señor, que sea moldeado Cristo en él, pero que en su temperamento sea a tu imagen y a tu semejanza. Por eso hay gente que tú no le agradas y ora mal por ti. Ay, Señor,
hazla más callada. Y Dios dice, pues si yo no la quiero callada, ¿quién te dijo a ti que la quiero callada? Yo la quiero hablando mi palabra y con un tono alto. Hay gente que a mí, yo digo, ay señora, que hable más. Dios dice, pero yo no la quiero que hable más. Solo quieres tú. Define tu oración es para formar a la gente. Todo lo que está a tu alrededor, a tu imagen o a la imagen de Dios. Pongámonos de acuerdo con Dios para orar. ¿Para qué quieres a un marido de vuelta, a una mujer de vuelta? ¿Para qué? ¿Para ti? Ahí la vas a tener amargada al lado tuyo, no disfrutando, amargado al lado tuyo, no disfrutando. Pídele al Señor que Él pueda hacer su voluntad, revélame. Y una vez que Él te revela, ora de acuerdo a eso. La tierra gobierna el cielo por medio de la oración, porque todo lo que ata en la tierra será atado en los cielos, pero con una iglesia, con una familia, con una persona que sabe lo que está haciendo. Que la oración no queda en el aire, que cada vez que tú dices, Señor, cierra esta puerta, esa puerta se va a cerrar. Que cada vez que tú dices, Padre, abre esta puerta, la puerta se va a abrir. Debemos de dejar de desconfiar que lo que hablamos, que lo que oramos no se va a realizar, porque eso nos lleva a hablar mucho bla bla, mucho bla bla. Nos hace hablar demasiado y ver poca efectividad. ¿Por qué? Porque no creemos que cuando tú dices upa, es chalupa, como dicen acá, es un dicho acá en Chile. Si aprendemos a orar basado en el deseo del Señor, Señor, yo en mi iglesia, ¿qué veo? A ver, ¿quieres una iglesia que a ti te cuadre? ¿O quieres la iglesia que yo diseñé, te dice Dios? Pues entonces sácate esa ropa de ofensa, de herida. Yo a veces de verdad prefiero que mucha gente no ore por nosotros. Que no ore en el sentido, no porque, sino que oran de manera inadecuada. No, es que yo veo, Señor, que están yendo muy allá, Padre, y oran, en vez de orar, de repente, no, es que los vemos, Señor, que cesen del trabajo porque están muy cansados. Yo digo, no, ora por nuevas fuerzas para que nuevas puertas se abran, para ver la gloria en medio de la oposición. Gente orando por otros. De manera personal, es que yo pienso, es que yo creo. Mira, si hay algo de lo que Dios te va a ti a desconectar para orar por alguien, es de tu opinión. Tu opinión no puede ser algo que prevalezca, que esté como esencial en la oración. Tu opinión no vale si tú quieres ver respuestas de Dios. Diga conmigo, Señor, mi opinión no vale. Lo que vale es cuando tú ves el sentir de Dios, el deseo de Dios, oras por eso, y tú te pones de acuerdo con la opinión de Dios. Tú te pones de acuerdo con la opinión del Señor. Gente que ora coherentemente por la palabra. Que sabe que al orar por un matrimonio necesita poder llevar a cabo los principios, la palabra en cuanto al matrimonio. Para poder formar una familia y que Dios obre en tu familia, hay que casarse. Señor, necesito que tú bendigas mi hogar. Partamos por lo esencial. Seamos coherentes con Dios. Dios puede saltarse protocolos, claro, lo va a hacer porque Dios nos ama. Pero usted no puede acostumbrarse a que Dios le responda y usted hace las cosas a su manera. Que Dios bendiga a mis hijos. Es mi oración que Dios haga en ellos. Pero como mamá tengo que ser coherente con lo que estoy orando. Con lo que estoy orando. Lo mismo ocurre con el matrimonio, con la iglesia, con el ministerio. Entonces ser coherentes con eso en cuanto al deseo del Señor. Tener la certeza de que cuando tú pides, recibes. Eso fue lo que enseñó el Señor. Necesitamos aprender a orar eficazmente. Necesitamos aprender a orar como conviene. Necesitamos aprender a sabernos oídos, escuchados y a orar desde gobierno. Amén.
¿Cuáles son las condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones? Ya vimos que es un derecho legal orar y ser oídos. ¿Y cuáles son las condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones? Aún las oraciones más básicas que tú y yo hemos hecho y que ya nos ha acostumbrado a que quedan ahí, que en algún momento Dios nos pueda escuchar, necesitamos prestar atención a esto. Tenemos que hacer oraciones. La condición para que Dios nos responda es primero pedir. Oh, qué básico. Pedir. Todas nuestras oraciones deben ser peticiones genuinas delante de Dios. No basta orar, hay que pedir con fe, sabiendo que Dios te escucha y si te escuchó, te responde. Amén. Desde el día 1. Desde el día 1. Que tú tengas la certeza. Hazte esta pregunta. ¿Dios escuchó mi oración? ¿Dios escuchó mi oración? Si está la certeza allí por la palabra, sí la escuchó, tienes la certeza de su respuesta. No quedó en el aire. Hay una puerta delante de ti que hay que cruzar. No puedes cruzar por la pared. Es la puerta, es la oración específica, el pedir con fe, con la convicción de que Él te escuchó. No es un repetir de loritos, porque nadie será oído por sus muchas repeticiones. Amén. Mateo 7:7 nos habla: pedid y se os dará. Necesitamos golpear la puerta, no la pared, la puerta. Golpea la puerta, pide con fe. El que pide, recibe. Amén. Así que cuando usted pida algo, usted como alguien de gobierno, alguien de peso en el mundo espiritual, usted anótelo, usted recuerde, usted sepa, ya oró. Señor, gracias, me oíste, porque aquí tú no eres ni sordo, ni tú estás enojado conmigo, ni tú me ignoras, y mucho menos usted piense que Dios está ocupado. No, que estaba ocupado el Señor. No, Dios está disponible para usted, esperando así. Hablemos, vamos, pide, 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 para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra. A Dios le agrada que le pidamos y le agrada respondernos, para que andemos gozosos, llenos de maravillados día y noche, energéticos en Cristo. Buscad y hallaréis, dice Mateo 7:7. Pide y el que pide recibe. El que busca halla. Amén. Dios pone muchas cosas frente a nosotros. Cuando usted va a la carnicería, ¿usted qué pide? Carne. Cuando usted va a la zapatería, ¿qué pide? Zapatos. O usted va a comprar algo, usted pide, va a la farmacia y pide medicamento. Usted tiene que aprender a pedir específicamente, ser clara con Dios. Clara, sabiendo que Él le responde. Bueno, tú sabes, pero quiero escucharlo. Y ahí usted es clara. Usted sabe que cuando va a la carnicería, usted no dice: ¿qué quiere, señora? Lo que sea su voluntad. Lo que sea su voluntad nomás. El carnicero le va a decir: señora, ¿sabe qué? A usted le está haciendo mal la cuarentena, váyase para su casa. Cuando vamos a Dios: Señor, que se haga tu voluntad nomás. No, usted ya sabe, porque ya tiene comunión con Dios, sabe que hay cosas que están adecuadas a su voluntad y usted va a orar y va a pedir con fe. Digamos usted: Dios quiere provisión para sus hijos. Por supuesto. ¿Quiere sanidad, salud abundante para usted? Por supuesto. Vaya como cuando usted va a la carnicería: deme 3 kilos de no sé qué, 3 kilos de no sé qué, carne me llevo. Vaya a Dios pidiendo específicamente. Nunca más vaya como ir a la panadería y mirar ahí lo que sea su voluntad, panadero. No. Vamos a pedir claro y con fe. Amén. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. No hagamos oraciones universales. Hagamos oraciones específicas. Oraciones
que sean no tan generalizadas, como por ejemplo, Señor, sana a todos los enfermos. Haga oraciones específicas. Salva a toda la humanidad. Vamos con oraciones específicas. Señor, te pido por Pedro, por Juan, por Diego. Y Señor, te pido que tu mano poderosa se manifieste en sanidad. Si usted puede orar por ello imponiendo manos, mejor. Pero si no, a distancia, específicamente. Señor, oro por todos los niños del mundo. No, usted va a tener cercanamente 4 o 5 niños que usted sabe. Los niños de su iglesia, los niños que están pasando necesidad en su barrio, sus vecinos, sus sectores. Señor, oramos por todos los niños del Sename. Averígüese de un hogar en específico y empieza a orar por cierto hogar, Señor. O sea, hacemos muchas oraciones muy generalizadas y por eso vemos poca respuesta, pero Dios se quiere glorificar. ¿Se puede? Claro que se puede, pero parta por cosas. Señor, te pido por todos los matrimonios del mundo. Ora por 2 matrimonios que tú sabes que están a tu alrededor. Específico, con nombre, apellido. Recuerda que tu oración es una oración de gobierno. ¿Querrá Dios salvarlos? Por supuesto. Ore, pida con fe. Me gusta orar con la gente nueva. A mí me encanta orar con la gente nueva porque ellos son tan específicos. Ellos no dicen, Señor, que nada les falte en la comida a mis hermanos. Ellos dicen, Señor, que en el desayuno, Señor, puedan tener su pancito con chancho, su pancito con queso, Padre. Y a mí me da gracia y me da risa porque son como tan prácticos, y nosotros, Padre, que la provisión sea sobreabundante, y oramos así para todos tus hijos. Pero la nueva que hace, Señor, oro para que no le falte la leche al bebé, el pañal, la toalla húmeda. Y tú decís así como, mira, es como rico orar con los nuevos. Es como algo que te refresca y te saca de tanta oración efímera y que queda en el aire, y tanta petición universal que al final muchas veces no vemos respuesta tangible. Obvio que igual es un aporte, pero estamos hablando de oraciones que Dios quiere que nosotros podamos recibir respuesta. Amén. Así que usted sabe de gente con el COVID, usted sabe de gente que está en cuarentena. Ore por ellos con nombre y apellido. Yo sé que vamos a ser tentados a orar por todo el mundo que tiene COVID, pero usted, para ver respuestas más próximas, ore por todo ya, ore por todo ya. Si usted quiere orar por todo, ore. Pero usted ponga, Señor, oro por Pedro que está con el positivo. Oro, Dios, y empieza a orar específicamente. Usted se va a dar cuenta que esa respuesta va a venir de parte del Señor y va a provocar gran gozo en su corazón. Mucha gente piensa que orando media, 1 hora o 2 horas es efectivo, va a ser un tiempo de oración efectivo, y no es así. Qué rico es orar media hoy, maravilloso, 1 o 2 horas, es hacia allá vamos. Pero ¿sabe qué? Esa media hora, esas 2 horas tienen que ser utilizadas con oración eficaz, no por vana palabrería, porque no es el tiempo que yo repito lo mismo, sino que es cómo oramos desde la posición de Dios de gobierno. El tiempo se te va a ir así, ¿sabes por qué? Porque vas a tener tiempo de hablar con Él de tu asunto, esa oración íntima, la oración por tu prójimo, por tener saludable a tu alrededor. Vamos a tener el tiempo de que el Espíritu nos lleve a orar, y vamos a tener que estar orando de gobierno en esta posición. Así que la verdad es que el tiempo es lo que menos se va a restringir. Tú te vas a dar cuenta, vas a ver la hora y vas a decir, uy, se me pasó mucho rato, pero haciendo oración eficaz. Las oraciones vacías que quedan ahí en el aire, generales, no tienen muy buen efecto en los tiempos difíciles. Y la verdad que no son una solución para lo que hoy día nosotros estamos enfrentando. Así que eso de que le encargo la oración, eso de que vamos a estar orando por todos los enfermos del mundo, no es como algo efectivo para hoy. Es como la vacuna que todavía no sale el COVID y todo, es como quizás para cuándo. No, esas oraciones no, específicamente vamos a orar, vamos a tener nuestro cuaderno, vamos a saber que Dios nos escucha y que la certeza de la respuesta de Dios es porque tenemos un Dios que nos escucha, y como legalidad
nos otorgó a nosotros. Nos otorgó a nosotros una posición de gobernar juntamente con Él. ¿Por qué cree usted que dice que estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales? Gobernando con Él. ¿Es por qué? Porque en estas cosas Dios nos dio autoridad. Por eso usted no ande orando de acuerdo a su antojo, lo que usted ve, lo que usted cree, lo que usted piensa. Su opinión, llévela a la cruz. Y diga, Señor, que toda mi oración, que toda esta autoridad que me diste por causa de la investidura de Cristo en mí, puede ser una oración que te honre. Líbrame de la hechicería, es una línea muy fina. Líbrame, ¿cuál es la hechicería? Manipular, Señor, que mi esposo se convierta a lo que yo quiero. Y que mis hijos se conviertan a lo que yo quiero, y para eso oro. Orar para que, y empezamos a orar para que todo sea torcido a nuestra conveniencia. No, Señor, lo primero que tenemos que tener es: con Cristo estoy muerto y crucificado. Dios va a responder grandes cosas, pero necesitamos estar en comunión, estar a la vid, permanecer allí para poder saber cuál es el sentir de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestras naciones. Amén. Sean muy bendecidos, muy bendecidas. Les envío un abrazo. Espero que con esto que hemos ido viendo esta semana crezcamos en la práctica diaria de la oración. La idea es que usted empiece a poner por obra. Esto es como cuando usted ve en la tele una receta. Mira, así se hace esto, pero eso es solo información hasta cuando se practica. Yo he visto recetas muy lindas, muy ricas, que digo y las guardo y las archivo y digo, las voy a hacer, pero nunca las hice. Ahí quedaron, ocupando un espacio en esta memoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resetear y sacar toda la información que no se ocupa y empezar a dejar la que vamos a ocupar en lo práctico. La oración, la comunión, el dejarnos guiar por Dios, el orar de gobierno por sus hijos. Cuando usted declara algo sobre ellos, eso va a venir, así que usted no ora cualquier cosa por ellos. Usted no les declara cualquier cosa, ¿sí o no? Pero póngalo en práctica. Usted y quienes están a su alrededor, lo vamos a agradecer, porque alguien que ora con fe desde el gobierno y desde el corazón de Dios trae el cielo a la tierra. Amén. Les bendigo a todos mis amados, mis amadas. Ya nos vemos mañana. Vamos a tener un nuevo tiempo juntos, aprendiendo esta maravillosa asignación de dedicarnos a la oración, tener vidas de oración y no que sea algo esporádico. Un besito. Nos vemos. Chao, chao.